Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio realizado por el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual queremos tener una plática amena de temas que yo sé que a usted le van a interesar mucho y temas que nos puede sugerir a través de nuestro Facebook Conversemos CIPROS y MECA. Hoy tenemos un programa muy interesante y lo estamos grabando desde el Hospital México. Nos encontramos hoy con la máster y licenciada Iris Martínez Esquivel. Ella es licenciada en enfermería, tiene una maestría en docencia universitaria, también tiene una especialidad en pie diabético y una especialidad como educadora de diabetes, ¿verdad? Así que va a ser un tema que yo sé que le va a interesar y le damos la bienvenida, licenciada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, les agradezco pues haberme tomado en cuenta en este pequeño conversatorio para orientar a los pacientes que usualmente desconocen muchas de las de manifestaciones de la enfermedad. ¿Por qué? Porque eventualmente la enfermedad al inicio no da síntomas. Entonces usted no puede tener síntomas o no, por lo menos no reconocerlos, sino que conforme avance el tiempo eventualmente usted pudiera detectar los síntomas. Entonces asiste a una consulta médica, le detectan la enfermedad, pero en ocasiones ya hay muchas complicaciones previas. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos tipo 2, si estamos hablando de los diabéticos tipo 1, estos son diagnosticados rápidamente. Esta diabetes se presenta en niños, adolescentes. Su teoría de por qué aparece por un fallo en el sistema inmunológico, el cual no reconoce a las células beta como propias y las autodestruye. Al autodestruirlas, entonces el niño inicia a presentar todos los signos de la diabetes: sed, orinadera, cansancio fácil, hay desgaste, el niño pierde mucho peso, porque en ausencia de insulina el organismo necesita energía para las demandas que tiene, y las demandas van a ser solventadas con el consumo de la grasa. Entonces estos niños llegan a hacer cetoacidosis, son niños que eventualmente la mamá se preocupa porque antes no amanecía mojado y ahora está amaneciendo mojado. Entonces ella se preocupa, la lleva al médico, eventualmente hace como unos 15 días era un niño normal, común y corriente, igual que todos los que saltan y brincan. Y este niño se encamó, se siente enfermo, se siente cansado, ya no comparte, va al baño a cada rato, toma mucha agua. Entonces estos síntomas dan una alerta, se le hacen los exámenes y detectamos que la glucemia, o sea el azúcar en sangre, está elevada. Al haber una destrucción de las células beta, lo que sucede es que se deja producir la insulina. Pues al dejar de producirse la insulina, estos niños inician con dosis mínimas de insulina desde su diagnóstico. Contrario al diabético tipo 2, cuya causa de la enfermedad va a ser obesidad, vida sedentaria, inadecuada alimentación, y el factor más predominante y que no podemos modificar es la herencia. Entonces, dentro de los factores hereditarios nos vamos a dar cuenta que hay antecedentes en la abuelita, en la tía, en la prima, en los padres. Entonces nos damos cuenta que hay una historia familiar de diabetes tipo 2. Por eso se clasifican en 1 y en 2. La 2, si es un paciente de recién diagnóstico, con recién aparición de la enfermedad, se inicia con pastillas. Si es un paciente excelente, es un paciente que cumple con la dieta, con el tratamiento, con el ejercicio, este tipo de paciente va a tardar con tratamiento oral con pastillas aproximadamente 10 años. ¿Se cura la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, lo acompaña usted para siempre. Entonces no es algo que nosotros vamos a curar. Solo lo vamos a controlar. Se va a controlar con medicamentos, con dieta, con actividad física. Eso le iba a preguntar, ¿cómo cambia el estilo de vida de una persona diabética? Bueno, eventualmente los estilos de vida tienen que ser estilos de vida saludables. La alimentación saludable. Olvidarnos de todo lo que es la comida chatarra. Tratar de comer más vegetales, menos frituras, menos harinas, que son los que nos van a aportar mayor cantidad de calorías.
en la medida de lo posible todo al vapor. Y una cosa muy importante, muchas veces decimos sí, el paciente tiene que ingerir vegetales, frutos, pero todo tiene aporte calórico. No hay nada que sea libre de aporte calórico, solo el agua. Entonces, eventualmente las frutas, al igual que los demás alimentos, las harinas, las proteínas, eventualmente estas frutas deben comerse en porciones. O sea, yo le digo a usted, requiere de que usted se coma de 4 a 6 uvas en tiempos de alimentación. Si yo que usted en la mañana, en el desayuno, esa es la fruta que tiene, eso lo come, pero no quiere decir que se va a comer 12 uvas, porque el aporte calórico que tiene no solamente va a aumentar la glucosa, sino que también nos dispara, el azúcar de la fruta nos dispara los triglicéridos. Entonces, en muchas ocasiones el paciente viene con triglicéridos altos, la glucosa alta, es una persona que lleva en realidad una vida sana. Entonces nosotros tratamos de averiguar su actividad, averiguar sus dietas y eventualmente a veces lo que hacemos es modificar los triglicéridos con los cambios que haya que hacer o si requiere medicamentos, inmediatamente mejora la glucemia. Pero también tenemos aquellos pacientes que tienen triglicéridos familiares, ¿verdad? Que andan con triglicéridos en 6.000, 7.000, 8.000. Ya por herencia. Ya por un factor hereditario. Entonces también tenemos que tomar en cuenta esto, que el 50% de los pacientes diabéticos van a tener presión arterial elevada y un 35% aproximadamente van a tener dislipidemia, o sea, trastornos de triglicéridos y colesterol. Al fin y al cabo, nosotros nunca vamos a encontrar un diabético puro, a menos de que sea al inicio una diabetes 1. Pero usualmente cuando encontramos un diabético tipo 2, al corto tiempo o ya viene incluido con hipertensión arterial o con trastornos de triglicéridos y colesterol. Como vemos, no es solo una patología crónica, sino que son varias que van a acompañar al paciente, a las cuales un estilo de vida saludable como una actividad física diaria, caminar, por ejemplo, le va a hacer muy bien, porque eventualmente o modificamos los medicamentos o modificamos el tratamiento, la dieta. La dieta. Y estilos de vida saludable es la actividad física, básicamente como parte del tratamiento. Siempre la actividad física la dejamos como que si fuera algo que no importa, y más bien eso nos hace a veces en reducir medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué la actividad física hace que, cuál es ese factor que hace que más bien se reduzca y que sea favorable? Bueno, hay muchas circunstancias que han venido con el tiempo. Anteriormente, usted me dice, bueno, en los años en que yo me criaba, por ahí de los 60, nosotros saltábamos, brincábamos, andábamos por las plazas, cruzábamos potreros, subíamos árboles, bajábamos árboles. Actualmente los niños y la gente joven no tiene a veces esas oportunidades. ¿Y por qué? Porque primero es una necesidad que hay que incluirla desde la infancia, la actividad física. Anteriormente las escuelas tenían actividad física, ahora son muy pocas las actividades físicas que se realizan, entonces no se conduce como un hábito. Al no conducirse como un hábito, entonces la gente como que no siente que eso no forma parte de su vida. Y la otra cosa es que muchas veces los sitios se vuelven peligrosos. Entonces ya no van a la plaza porque asaltan, ya no van a la plaza porque hay pedófilos. De hecho, usted no tiene la seguridad de mandar a los niños. La gente se vuelve más sedentaria. Y la otra cosa importante es que acá, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros creo que solamente hay una parte donde hay ciclovías y creo que es en Punta Arenas. Hay ciclovías. No hay ciclovías usualmente. No hay espacios libres, digamos, con mayor regularidad. Tenemos un pulmón muy bueno que es la sabana, pero después nos volvemos al Parque de la Paz. Y no sé si habrá más aquí en el área central, pero básicamente falta de lugares donde hacer actividad física segura hace que la gente se limite un poco y no la tome como parte del tratamiento. Y como le digo, eso tiene que ser un hábito desde niño. Y la otra cosa es que los centros, los gimnasios, cobran muy caro y la gente no puede pagar realmente el costo tan elevado para este tipo de personas que desean hacer actividad física. Entonces, yo creo que cada vez se va a hacer más necesario que se abran lugares abiertos con seguridad para que la gente practique y hacerlo de nosotros un hábito desde que está en la escuela, en el colegio.
o sea, que sea parte de nuestra vida ya. De nuestra vida ya, para poder prevenir con la actividad física muchas enfermedades que vamos a esperar que sea a largo plazo, que aparezcan en dado caso que van a aparecer, porque la genética, como le digo, es algo que yo no puedo modificar. Podemos prevenir muchas enfermedades con la actividad física y la dieta, haciendo esos cambios. Comer más vegetales. Y usted le ofrece una sopa a un niño y de inmediato se la rechaza. Sí, muy difícil, ¿verdad? Exactamente, entonces tenemos que involucrar estos tipos de cosas a nuestra vida diaria. Si no nos cuidamos, si somos diabéticos, ¿qué puede desencadenar esto? Bueno, nosotros anteriormente cuando yo estudiaba se decía que las personas a partir de los 30 años desarrollaban diabetes tipo 2, perdón, a partir de los 60 años. En Costa Rica el 8% de la población es diabética. Conforme llega a cierta edad, 60 años, se incrementa un 20% la diabetes. Entonces, anteriormente, cuando yo estudiaba, se decía que a partir de los 60 años era diabético. ¿Okay? Cuando yo empecé a trabajar, hace 28 años y medio, se decía que a partir de los 30, 40 años. Y actualmente yo le puedo decir que la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la estamos teniendo en las escuelas con los niños obesos. Mucho, o sea, la incidencia es muy alta. Muy alta, muy alta. Y entonces la obesidad nos está conduciendo a eso. Ahora, ¿por qué niños obesos? Como le dije, cero actividad física. Y la otra cosa es que mamá y papá trabajan. Entonces, al trabajar mamá y papá, entonces a veces se hace un poco difícil llegar a la casa a preparar todos los alimentos y preparar rápida. todo del día siguiente. Sí. Entonces, le dicen al niño, ahí le dejo dinero, llame a tal número y pida pizza, pida tal comida rápida. Entonces, todo ese tipo de comida rápida, junto con toda la tecnología, al frente del televisor o al frente de la computadora, está consumiendo el tiempo de los niños. Y usted le dice a un niño, vamos a caminar o vamos al parque, y ya, no, qué pereza. Entonces nos está invadiendo más la pereza, y eso tenemos que cambiarlo y erradicar la pereza de un 100%. ¿Nos puede matar la diabetes? La diabetes no mata, la diabetes mutila. ¿Por qué? Porque dentro de los efectos secundarios de la diabetes mal controlada, vamos a tener ceguera, amputaciones, daño en los riñones, vamos a tener enteropatía diabética que va a implicar diarrea, estreñimiento, vamos a tener la discapacidad más grave, que es la ceguera. Tenemos que modificar la casa, tenemos que modificar nuestra vida, tenemos que modificarla en un 100%. Muchísimas cosas, o sea, Sí. son muchísimas las consecuencias por el hecho de no comer bien y no hacer ejercicio. Es correcto. Porque usted decía, es hereditario, sí, pero se pueden controlar cambiando los hábitos de Uno nuestra orienta vida. al paciente en el sentido de que si su mamá es diabética, usted tiene que empezar a comer como que si fuera diabética ya. Eso va a prevenir en un gran porcentaje la aparición temprana de la enfermedad y la actividad física. Licenciada, ¿y el pie diabético qué es? Bueno, el pie diabético, si nos guiamos por las definiciones dicen que es todo aquel pie lesionado con úlceras o necrosis. Pero si nos guiamos a la realidad, podemos tener un pie íntegro, piel íntegra, pero no tiene pulsos. Entonces es un pie de alto riesgo. Cualquier lesión que sufriera ese pie eventualmente va a trasladarse a una amputación. ¿Solo los diabéticos tienen pie diabético? No precisamente, bueno, los diabéticos sí precisamente, Sí, pero sí, el pie insensible puede estar, el pie insensible porque se pierde la sensibilidad, puede estar asociado a algún trauma de la columna, puede estar asociado a alguna otra patología de tipo neurológico que eventualmente produzca esta insensibilidad, porque uno de los mayores riesgos, como decía, en los diabéticos es el pie diabético, pero cuando ellos pierden sensibilidad ellos no sienten. Al no sentir, entonces pueden andar descalzos, meterse un vidrio, un chinche, una grapa y no percibirlo, sino que se dan cuenta días después de que tienen una lesión. ¿Por qué? Porque el mal olor, porque el dolor, a veces inclusive con la neuropatía diabética ellos no sienten dolor, como sucede con el pie de Charcot. Sí. El pie de Charcot es una deformación que se produce
más o menos en un 1% de los diabéticos, y eventualmente es unilateral, pero podríamos tener aproximadamente un 18% de los pacientes que desarrollaron pie de Charcot que sea bilateral. Entonces, estos pacientes con pie de Charcot definitivamente no pueden caminar, porque cada vez que caminan se fracturan, pero ellos no lo sienten. Entonces, eventualmente todas las falanges, los metatarsos, se van a deformar, se producen subluxaciones que ellos no se dan cuenta, sino que lo que les llama la atención es que el pie está caliente, que el pie está enrojecido, y eso es lo que le llama la atención. Eso significa simplemente que hubo una fractura más. Entre más deformaciones estructurales, arquitectónicas tenga el pie, más riesgo tenemos de llegar a tener mala postura. Entonces, al tener mala postura, utilizamos muchos sitios de apoyo diferentes a los normales. Entonces, al utilizar otros tipos de apoyos, entonces el pie se va deformando con mayor facilidad y podemos tener úlcer de medio pie en un pie de Charcot perfectamente. ¿Qué se le dice a sus pacientes? Se les dice: usted no debe caminar. Si usted camina, se fractura, pero ellos no se dan cuenta, no lo perciben, como un dolor no lo sienten. O sea, el pie está, podríamos decirlo, un poquito fuerte, muerto. Definitivamente, en muchas ocasiones, cuando hay lesiones que implican hasta osteomielitis, la conducta sería amputar, porque ese pie no le podría decir que está muerto, porque para la autoimagen del paciente él necesita el pie, él no necesita, sino que está, digamos, de cierta forma con una discapacidad. Esa discapacidad no le permite a ese paciente apoyar ese pie. Lo tiene, pero no le sirve para caminar, así de simple. O sea, para el paciente es más que todo la parte psicológica, estética, de que exactamente necesito ver mi pie, ajá, aunque más bien me vaya a generar una causa mayor, un problema mayor. Un problema mayor. A veces muchos pacientes, cuando tienen un pie de Charcot por mucho tiempo, se amputa, se coloca una prótesis y se hace una vida normal. ¿Por qué? Porque ya no tiene que cuidar ese pie que cada vez que caminaba se fracturaba o que tiene una úlcera. Pero eso ya va a quedar a criterio del ortopedista, a criterio del vascular y del médico tratante. Pero usualmente en medidas extremas lo ideal sería retirar el pie de Charcot, que está produciendo problemas, colocar una prótesis y que el paciente vuelva a hacer una vida normal. Y esto sube, este mal sube, o sea, este problema sube. El pie de Charcot, eventualmente nosotros siempre lo hemos visto en el pie, en el antepié, en el medio pie, en el pospie. En una ocasión hace tal vez unos 8 años tuvimos un tipo de Charcot, pero en la rodilla. Se comportó exactamente igual, se destruía toda la estructura ósea, el paciente no se podía apoyar y se consideró que era un Charcot de rodilla. Pero es el único en 16 años que tengo yo, no es lo frecuente. Lo que sí tenemos que se afecta con mucha facilidad el sistema vascular en los diabéticos. Entonces se ocluye el sistema vascular arterial, que es el que nos aporta oxígeno y nutrientes para reparar tejidos, y eventualmente al ocluirse las arterias, entonces un paciente sufre una lesión y lo que va a suceder ahí es necrosis, muerte de los tejidos. Y dependiendo del grado del sitio donde esté la oclusión, nosotros podríamos o darle ayuda o lo otro, que corresponde a una amputación. En muchas ocasiones el paciente dice: pero ¿por qué si tengo solo el dedito lesionado, por qué me quieren amputar hasta debajo de la rodilla? Simplemente porque debajo de la rodilla ya no hay circulación y no tenemos, digamos, mecanismos cómo poderle ofrecer a ese paciente una permeabilización de esa circulación. No existe ni aquí ni en ningún lado del mundo la posibilidad de ofrecerle una permeabilización. Sí, cuando un paciente tiene una oclusión alta, tal vez a nivel femoral, entonces se coloca, dependiendo del grado del paciente, dependiendo de la edad, dependiendo de las condiciones, se colocan prótesis a nivel femoral que eventualmente pudieran mejorar el fluido, y que es un pie que eventualmente va a estar con un fluido arterial excelente, 2-3 años, que es lo que más o menos el promedio de permeabilización de ese pie, siempre y cuando el paciente tenga un óptimo control metabólico. Ahora, ¿qué es un óptimo control metabólico? Para diagnosticar un paciente hay 2 formas de hacerlo. Uno, al azar, en cualquier momento del día se le hace una glucemia, y esa glucemia, si da 200,
ese paciente es diabético. ¿Ok? O le hacemos en ayuno 2 glucemias en 126, ese paciente es diabético. Pero para controlar ese paciente nosotros debemos mantener un examen de laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada. Eso es lo que mide la concentración del azúcar dentro de las células en los últimos 3 meses. Ese es el que nos va a dar a nosotros el parámetro, si el paciente se está cuidando o no se está cuidando. ¿Por qué? Porque una glucemia es aquí y ahora, en ese momento. Pero una hemoglobina glicada mide el azúcar de 3 meses, es un examen especial. Entonces, el paciente me dice, pero vea, el examen me salió en 125, sí, pero la hemoglobina glucosilada salió arriba de 7. Y está haciendo trampa, por así decirlo. Exactamente, está arriba de 7. Sí. Quiere decir que los controles que usted trae o son ficticios o su máquina está dañada. ¿Por qué? Porque un paciente que traiga un buen control en una libreta y comparándolo con la hemoglobina glucosilada, que es el examen con que nosotros comparamos el récord de los pacientes, nos dice si estamos haciendo las cosas bien o si no estamos registrando bien las cifras de glucemia que estamos realizándolos, o el paciente no está haciendo las cosas. Porque la hemoglobina glicada va a ser siempre el resultado de lo que usted come. Y debe estar entre 6 a 7%, que nos garantiza a nosotros calidad de vida, que nos garantiza a nosotros que ese paciente no se nos va a complicar a un corto plazo. No a largo plazo, siempre y cuando se cuide. Licenciada, ya para ir finalizando, porque el tiempo siempre se nos hace cortito, los temas son interesantísimos y el tiempo se nos hace cortito. ¿Qué prevención podemos tener para no tener diabetes? Ya los que son hereditarios igual tienen que tener su prevención. ¿Qué podemos trabajar con relación a eso? Y con relación al pie diabético. Ok. Si ya somos diabéticos y el factor hereditario no nos lo podemos quitar, o sea, o si tenemos antecedentes, entonces si yo sé que mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, hay historia de diabetes, yo voy a iniciar a eliminar todo lo que es dulce prácticamente, eliminar todo lo que son reposterías finas, tratar de comer sano y hacer una actividad física por siempre y para siempre. Eso va a prevenir. Ahora, en la diabetes tipo 1 yo no le puedo decir a usted que la vamos a prevenir, porque como le digo, en esto ya se nos sale de la mano, no sabemos cuáles diabéticos, cuáles niños van a llegar a ser diabéticos. Usualmente la edad para aparición de ellos está más o menos entre los 9 y los 14 años. No quiere decir que después de los 14, no quiere decir que antes de los, no se ven si se dan. Ok, en relación a eso, pero toda gente que tenga antecedentes, hacer dieta y ejercicio 1 hora diaria. Creo que eso es lo más importante para tener el cuerpo sano en general, ¿verdad, licenciada? Está bien, ahora hay mucha inseguridad, no hay muchos parques, pero tenemos que aprovecharlos. ¿Sabe qué les digo yo al paciente? Si no sabe bailar, aprenda a bailar. Y una vez que aprenda a bailar, llegue a la casa, no podemos salir, pongamos la radio, pongámonos a bailar, o busquemos métodos o mecanismos por el cual yo pueda hacer actividad diaria, aunque sea en la casa. Es tener la imaginación para poder estar sanos. Y no perder las ferias de los agricultores. Ah, sí, por supuesto, porque aparte de que ellos necesitan comer, ¿verdad? Por su trabajo, nosotros necesitamos estar sanos. Muchas gracias de verdad, licenciada, por haber estado con nosotros en el programa. Es un tema muy interesante porque, como decía usted, de pasar en un inicio a que los diabéticos fueran personas de 60 años, ahora tenerlos en nuestras escuelas es algo que tenemos que empezar a preocuparnos, empezar a poner, como decimos popularmente, las barbas en remojo. Así es, antes el niño gordito era el extraño. No, el niño gordito era el más agradable. Sí. Ahora tenemos que luchar porque sea el flaquito. Exactamente. Y darle mucho apoyo a los niños porque son marginados. Son marginados, entonces tenemos que darle mucho apoyo para tratar de ir con ellos, poco a poco ir modificando ciertas cosas que hemos dejado pasar y que lo ha llevado a estas circunstancias. Sí. Bueno, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en un espacio más de Conversemos. Aquí desde el Hospital México decidimos salir un ratito, ¿verdad? Para conocer otros espacios, otros ambientes en el cual también podamos desarrollar el programa Conversemos. Pásenla bien y recuerden que tenemos una cita en una semana.